porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es lo que nos dice el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tengamos en claro este versículo, hermanos, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entendamos ese versículo a la luz de la palabra de Dios y estemos seguros de ella, hermano. En la lección de hoy, hermanos, a manera de preparación, la palabra de Dios nos dice, y sabemos concernientemente a ella que es de mucha importancia para nuestra fe y posición. El concepto que uno tiene de las Escrituras, mucho de su fe y la práctica de la misma está en ella, en la palabra de Dios. Esta lección nos enseña cómo empieza generalmente la apostasía con ataques sutiles a la Biblia, con relación a las primeras 3 lecciones, mostrando que el primer capítulo 2, Pedro nos da una triple defensa contra la apostasía, y es donde vamos a aprender en estos momentos esas 3 formas en las cuales nosotros vamos a tratar de defendernos de este tipo de apostasías, que actualmente se observa y se ve reflejada en las iglesias de hoy en día, hermanos. Estas últimas semanas hemos estado hablando, hermanos, acerca de segunda de Pedro, desde la semana pasada, a manera de introducción de lo que se va a venir en el en el segundo capítulo, que es la próxima semana, que ya un hermano ya ha dispuesto su corazón para poder hablar de este capítulo. Pero a manera introductoria vamos a hablar acerca de esto, hermano. La segunda parte de Pedro, en su segunda epístola, específicamente en el capítulo 1, identifica 3 formas de defensa, como lo hemos hablado. Esto nos va a proteger, hermanos, acerca de la gente que niega a Dios. Nosotros, hermanos, debemos tener la disposición de tener una fe genuina. Una fe genuina, hermanos. Eso es lo primero, una fe genuina. Y lo segundo es una sumisión continua a la exhortación de crecer. ¿Qué quiere decir una sumisión continua? Quiere decir que nosotros debemos perseverar en la palabra del Señor. Que tenemos que tener perseverancia en la palabra del Señor. Pero, hermanos, también va de la mano una fe genuina, porque si nosotros predicamos o leemos acerca de la palabra de Dios, tenemos que saber por qué lo leemos. ¿Quién es el fundamento de ese misterio que nos revela la palabra de Dios? Una fe genuina, una sumisión continua a la exhortación de crecer. Que te motive esto, hermano, la palabra que en sus principios y fundamentos es el crecimiento del cristiano. Y una actitud correcta hacia las Escrituras como la palabra de Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a poder entender que debemos lecturar la palabra de Dios con una actitud correcta y sumisa, entonces no entendimos quién es Cristo en nuestra vida. Tenemos que entender, hermanos, que debemos tener una sumisión continua a la exhortación de crecer, que nunca decaiga en nuestros brazos al ver la palabra de Dios, y a la misma vez una actitud correcta hacia las Escrituras como la palabra de Dios. Una actitud correcta, hermanos. Estos 3 puntos no son necesarios para la construcción de una defensa sólida en contra de lo que viene a ser la apostasía de hoy en día, de las falsas enseñanzas que aplican falsos maestros hoy en día. Hermanos, y esto nos debe en nosotros provocar suma atención, porque es muy necesario para la vida del creyente. La presencia de la apostasía de hoy en día tiene sus raíces en los ataques de la veracidad de la Biblia, que en el antiguo, en este caso, en el siglo XIX, ¿no?, había una doctrina filosófica que rechazaba la revelación divina, que
que trataba de explicar por medio de razones lógicas del ser humano, mas no por razones divinas. Entonces, hermanos, estamos hablando de que en el siglo XIX aparecieron falsas enseñanzas tratando de explicar, personas que trataban de explicar solamente fundamentos en base a sus conocimientos y experiencias de vida, mas no en la palabra de Dios, hermanos. Y si vamos al siglo XXI, continuando en los seminarios de Inglaterra hoy en día y América del Norte, con la forma de alta crítica destructiva, dicho sea de paso, este es el nombre que tienen estas sectas, digamos así, Satanás dirigió sus ataques a desacreditar la palabra de Dios, poniendo el título de la alta crítica, que es la investigación de la calidad del Estado o de la profesión de los escritores de la Escritura. Algunos, hermanos, también tienen este fundamento en sus corazones. También investigan las fechas y propósitos de ella a la luz de su composición, hermanos. Estilos, características internas incluso. Esta alta crítica que se practica hoy en día puede ser destructiva cuando el crítico que no cree en lo sobrenatural lo aplica. Y es que, hermanos, cuando leemos la Biblia entendemos que muchas partes de ella nos habla de cosas sobrenaturales, porque nos habla de un Dios que es Cristo Jesús. Y las razones lógicas por las cuales hoy no entienden estas actitudes o estas posturas es entender de la divinidad del Señor Jesucristo a través de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque a través de lo sobrenatural creemos que el Señor Jesucristo tiene el poder para ejecutar grandes cosas que nosotros no podemos hacerlo. Y eso es lo sobrenatural en el Señor Jesucristo, hermanos, que debemos creer. Una vez debilitado y destrozado el fundamento doctrinal de pastores y maestros, Satanás inventó una teología de liberalismo hoy en día, que sustituyó ideas humanas por grandes doctrinas de la Biblia, hermanos. Este sistema falso de doctrina ha infectado a las iglesias a tal extremo que las profecías sobre la apostasía de los últimos días en realidad están siendo cumplidos. Todo esto comenzó con ataques a la credibilidad y la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos aquí algo digamos, muy espantoso en la vida actual en que vivimos, que tratan de los falsos maestros de torcer la palabra de Dios a beneficio de sus conveniencias, para salir de algún problema o para tal vez infundir algún tema de apostasía en las iglesias. Los apóstoles, hermanos, consideraron las Escrituras como infalibles, inerrantes y autoritarias, como a ellos se les habrían enseñado desde el principio. Mas la importancia aún, su fe en la palabra de Dios fue confirmada por las enseñanzas que recibieron directamente de Cristo. Las enseñanzas que recibieron los apóstoles fueron totalmente las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas que recibieron directamente los apóstoles fueron lo que Cristo quería que se fundamente en la primera iglesia y que hoy en día la iglesia las conozca. Hermanos, no voy a discutir acerca de los apóstoles de hoy en día, pero sí hay que ver que Dios estableció y comisionó a 12 de ellos para que puedan fundamentar la base de la iglesia cristiana que hoy en día es. Y esos únicos 12 apóstoles, hermanos, son los únicos que han aplicado sus enseñanzas a través del Espíritu Santo, inspirados por ello, dicho sea de paso también, para el crecimiento de la iglesia, pero no solamente para el crecimiento de la iglesia, sino también para que nosotros conozcamos quién es Cristo Jesús. Y así también el mundo conozca quién es Cristo Jesús en su vida.
la herencia que nos dejaron los apóstoles en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, donde vamos a verlo, hermanos. Versículo 15. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El Nuevo Testamento, hermanos, fue dado a luz durante los días de los apóstoles. La mayor parte de esta porción de la palabra de Dios fue escrita por las manos de los apóstoles. Hay algunas partes, como los libros obviamente de Marcos, Lucas y Hechos, que no son escritas por los apóstoles, sin embargo, escritas bajo la influencia y la supervisión de ellos. No necesariamente han agarrado un lápiz y un papel y han escrito, sino han sido inspirados por el Espíritu Santo para que otras personas, también inspirados por el Espíritu Santo o guiados por ella, puedan escribirlo. Pero entendemos, hermanos, que solamente Dios hace eso en la vida de estas personas que los constituyeron como la primera iglesia. Y por eso, hermanos, podemos decir correctamente que bajo el control del Espíritu Santo todos estos hombres fueron guiados. Fueron guiados, hermanos. Directamente o indirectamente es una herencia apostólica. Las escrituras del Nuevo Testamento son herencia apostólica. Son la herencia que han dejado los apóstoles para que nosotros conozcamos hoy en día quién es Jesús, para que con nosotros conozcamos el Evangelio del Señor. El propósito de Pedro, hermanos, al escribir su segunda epístola, el apóstol Pedro intentaba preservar ciertos hechos y conocimientos. En el versículo 15, donde nos detalla específicamente. Sabía que no tenía mucho más tiempo. Sabemos, hermanos, si leemos la lectura, y le hemos leído, que esta carta Pedro la escribe cuando estaba a punto de culminar su vida en la tierra. Estaba a punto de morir. Estaba a punto de llegar a la meta el cual el Señor le había propuesto. Pero, hermanos, esto motivó al corazón de Pedro para poder escribir acerca de estas falsas enseñanzas. No esquivó la mirada de un objetivo esencial el cual estaba pasando en aquel entonces, y ese objetivo también esencial es lo que pasa hoy en día en las iglesias, para poder escribir como su último suspiro, su último relato, que se aplique de manera correcta las enseñanzas del Señor Jesús, que se aplique de manera correcta el Evangelio del Señor. Y estaba exhortando también a los oyentes de esta carta para que puedan, hermanos, ellos constatar de que la palabra de Dios era fiel por donde la veas, para que pueda constatar que la única e irrefutable manera de lecturar la palabra de Dios era con un corazón sincero, dispuesto a entregar la vida en el Señor Jesucristo. Mientras se comunicaba con individuos en las iglesias, los apóstoles mutuamente reconocieron que algunos de sus escritos eran parte de las Sagradas Escrituras y por lo tanto debían ser considerados como iguales al Antiguo Testamento. La declaración de Pedro en 2 de Pedro 3:16 es un ejemplo de ello. Y vamos a leer Pedro, hermanos, capítulo 3:16. Y dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas deficiencias de entender, o difíciles de entender, las cuales son indoctos e inconstantes, y tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, este es muy delicado porque tuercen, dice allí, termina diciendo después de la última coma, como también hay otras escrituras para su propia perdición, y dice las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras por su perdición. Hermanos, cuando él usó el término escritura al referirse a las cartas del apóstol Pablo y también al histórico canon, que ya lo conocemos, está en el Antiguo Testamento, dicho sea de paso, que ya había sido establecido por siglos antes.
hizo similar referencia a todos los apóstoles y a aquellos profetas que escribieron las escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, es interesante porque miren cómo comienza la carta de segunda de Pedro en el versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice? En el conocimiento de Dios. Y miren cómo termina su carta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, está claro de que el apóstol Pedro, antes de su partida, quería lograr un objetivo, que era atacar, o al menos que nosotros entendamos que debemos estar en constante crecimiento de la palabra de Dios. Y a raíz de esta también, hermanos, podemos observar de que también existían personas que torcían la palabra. Y eso es lo que nos quiere hacer entender. Pero hermanos, en la herencia que nos brindaron los apóstoles, que era una herencia apostólica, también había un plan, que era el plan de Cristo. En sus enseñanzas, durante su tiempo aquí en la tierra, el Señor Jesucristo indicó que iba a hacer una revelación adicional de Dios por medio de los hombres. Esto se ve en varios pasajes de la Biblia. Hermanos, el Señor Jesucristo acredita a ciencia cierta, hermanos, de carácter certero, de que los apóstoles iban a fundamentar la iglesia a través de las epístolas. Y el Señor lo tenía muy en claro. Cristo profetizó la venida del Espíritu Santo, hermanos, y vamos a observarla en Juan 16, del 7 al 15. Juan capítulo 16, del 7 al 15. Cristo acredita, hermanos, que la palabra que iban a escribir estos hombres, o al menos ser inspirados, iba a ser la verdadera palabra de Dios. Y esta es la acreditación del Señor. Dice del 7 al 15. Dice allí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Pero dice también, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeren, y os hará saber las cosas que harán de venir. Y Él glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco que no me veréis, y de nuevo un poco que me veréis. ¿Y por qué yo al Padre? ¿Y por qué yo voy al Padre? Cristo profetizó la venida del Espíritu Santo, hermanos. Su misterio vendría en dos direcciones, hacia el mundo y hacia los creyentes. Hacia el mundo, porque va a convencer al mundo del pecado. Y hacia los creyentes, porque nos va a convencer a nosotros de qué es la mejor manera de practicar a la luz de la palabra de Dios. Cómo debemos llevar la vida, nuestra vida cristiana, a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, en relación a su ministerio, los creyentes hallamos que muchas cosas que Cristo conscientemente dejó sin explicar, eso lo relata el versículo 12, iban a ser explicadas por el Espíritu Santo cuando Él llegara, y nos dice el versículo 13 eso. Según el plan de Dios, obviamente todo esto compuesto por el plan de Dios, hermanos. Pero habría una finalización de la obra de enseñanza,
comenzada por Cristo, con el guía del Espíritu Santo hacia toda la verdad. Tendría que haber un periodo de testimonio que daría un sentido a la finalidad de la revelación. Hermanos, vamos a ir a Juan 17:20 y nos va a decir algo más cercano a lo que queremos, a lo que estamos diciendo. Juan 17:20, hermanos. Juan 17:20 dice: Juan 17:20, vamos a encontrar a Jesucristo orando y dice allí, hermanos: de cierto os digo que vosotros lloréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cristo oró por los creyentes de la época de la iglesia, hermanos. Las multitudes que todavía ni habían nacido, igualmente también oró por ellos, porque iban a creer y creerían posteriormente por la palabra de los apóstoles. Bueno, en este caso, por la palabra de Dios a través de la Biblia. Hermanos, vamos a ver un segundo aspecto que nos va a hablar acerca de la credibilidad de los apóstoles. Y esto va a ser en 2 de Pedro, del 16 al 18, las cuales estamos hoy día estudiando. Porque no os hemos dado a conocer el poder, la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto en nuestros propios, con nuestros propios ojos su majestad. El concepto de la brecha de credibilidad es basado, hermanos, en la filosofía de la vida, que tiene que gobernarse sobre una base relativa y nunca sobre una base absoluta. La existencia de la verdad pura y simple raras veces es reconocida y considerada significante. El hombre moderno desea que todas las cosas sean consideradas relativas. No se espera que alguno sea completamente íntegro, pero los más íntegros mantienen un margen más estrecho entre la verdad absoluta que la gente de carácter interior. En este caso, hermanos, no es el caso de los apóstoles. Siendo como un eslabón entre dos testamentos, ellos fueron llamados y preparados por Dios para su obra. El Espíritu Santo los guardó de error, de todo error, al usarlos, al componer los libros del Nuevo Testamento, al escribir las Sagradas Escrituras, y ellos hablaron en términos absolutos. No hay tal brecha de credibilidad, pero expone dos experiencias para validar la exactitud y fidelidad de sus informes como hechos autoritarios. Hermanos, los apóstoles tenían en claro que el mensaje del Señor Jesucristo no iba a ser un mensaje relativo, sino iba a ser un mensaje absoluto. Los apóstoles tenían en claro eso, hermanos. Cuando usted dice de repente, pero sí creo, y después dice no creo, es relativo. Pero cuando usted dice sí creo, absolutamente, es absoluto. Entonces, lo que los apóstoles tenían en claro era el yo sí creo, y yo sí creo en Cristo. Y por eso predico a Cristo. Y por eso hago la obra de Cristo. Y por eso hago la obra de Dios. Entonces, hermanos, para nosotros la enseñanza de esto es que nosotros tenemos que tener el entendimiento absoluto en la palabra de Dios. Absoluto, hermanos. La gloria de Cristo. Cuando los apóstoles vieron a Cristo en toda su majestad en montañas donde fue transfigurado, no fueron víctimas de un engaño, hermanos. No fueron víctimas de un engaño, sino que ellos pudieron ver y creer. Pero no solamente eso fue, digamos, la obra para que ellos puedan creer. No. Si usted piensa que nosotros debemos ver para creer, es incorrecto. Hermanos, se puede decir que el Espíritu Santo proveyó las mismas palabras que usaban los incrédulos para desacreditar la palabra de Dios en nuestros tiempos. La palabra traducida como fábulas, y el cual acá lo podemos ver en el versículo 16, dice fábulas artificiosas. Podemos ver, hermanos, que en aquel tiempo también existían estos mitos.
Estos mitos que hablaban de dioses, obviamente que no constataban que era un dios. Bueno, obviamente que habían personas que sí creían en estos falsos dioses, pero ellos tenían en claro, hermanos, quién era Dios en ellos. Y nosotros también, hermanos, ¿por qué no tener en claro quién es Dios para nosotros? Hermanos, Pedro aclara a ciencia cierta, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, y eso lo dice en el versículo 16, que para ellos no eran simplemente fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas en las cuales tú y yo muchas veces nos involucramos en la palabra de Dios y podemos ver, observar, creer por un momento y después no hacer nada al respecto. Pero eso no era la palabra de Dios para los apóstoles. La alta crítica incluso, hermanos, propuso quitar la mitología de la Biblia. Con esto los teólogos liberales querían sacar toda creencia literal en lo sobrenatural. Para estos falsos maestros todo milagro era mito. Hermanos, como los dije al inicio, si nosotros creemos en lo sobrenatural, en Cristo, hemos creído en un verdadero Dios. Pero si nosotros no creemos que estas cosas los ha hecho Cristo, entonces está en tela de juicio nuestra creencia, hermanos, porque solamente Jesucristo pudo hacer todos estos milagros y prodigios. Y todo lo que nosotros consideramos sobrenatural, solamente el Hijo de Dios lo pudo hacer. La voz de Dios, 17 al 18. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo yo complacencia. Pedro hizo hincapié en la validez de sus experiencias y de sus compañeros también, en las cuales había visto y oído evidencias que afirmaban la verdad absoluta del mensaje de Jesucristo, el cual, la verdad absoluta, era que Jesucristo era Dios. Hermanos, además de reconocer la gloria del Hijo como propia gloria, Dios el Padre dijo palabras que afirmaban la persona que Jesucristo mismo era. Este es mi Hijo amado. Y también reconoció la obra de Jesucristo, en el cual tengo complacencia. Esta era la segunda vez que el Padre audiblemente se identificó con Cristo. Ya sabemos que en el Jordán también se identificó de la misma manera. La primera ocasión obviamente fue en el bautismo de Cristo, cuando señaló el comienzo de la obra pública de Cristo. Ahí se fundamentó la obra pública de Jesucristo, ahí se aperturó. La segunda vez obviamente es donde lo estamos leyendo, cerca del final de su ministerio y en vista de su próxima sumisión en la cruz de su muerte. Hermanos, los apóstoles quedaron en una posición estratégica, hermanos. Ya habían sido escogidos por Cristo para ser fundamento de la iglesia, y eso nos dice Efesios 2:20, pero también junto con algunos profetas, ellos llegaron a ser el medio por el cual Dios entregó al mundo el Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron el medio por el cual el Señor tuvo misericordia de nosotros para entregarnos la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Ellos fueron el conducto, hermanos, por los cuales hoy en día tenemos. Pero gracias a Dios, la fe de los apóstoles nos va a hablar también de esto. Es una de las cualidades que tenían estos apóstoles. Una fe al hablar de Jesucristo como autoridad. Un mensaje de autoridad absoluta, hermanos, como ya hemos leído. Reconocer la Escritura como autoridad absoluta. La Escritura es escrita luz que tiene lugar de una duración y recepción y resplandece en las tinieblas. Hermanos, la palabra de Dios es la única esperanza para el mundo. Los hombres buscan las tinieblas en la oscuridad, tropezan y caen, pero rehúsan permitir que las Escrituras alumbren su camino. La palabra de Dios es supremacía, hermanos, no es una posición temporal. Su autoridad abarca todos los siglos, porque la única e inefalible regla de nuestra fe y práctica es ella, hasta la venida del Señor Jesucristo.
Hermanos, podemos ver que esto también es un mensaje de armonía completa, donde nos dice eso en el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía escrita es interpretación privada. Nada es interpretación privada, hermanos. La Biblia consiste de 66 libros escritos en un periodo de más de 16 siglos, y por más de 40 escritores. Hermanos, es increíble que la palabra de Dios, a pesar de todos estos siglos, hermanos, pueda encajar correctamente los acontecimientos más importantes que Jesucristo o que Dios quiso que nosotros veamos. Fueron escritos en tiempos diferentes, en contextos diferentes, pero el Señor o Dios en su misericordia, cómo trabajó en la vida de estos hombres, que de tal manera nosotros podemos entender que la Biblia nos habla de algo coherente, de algo que tiene relación, de algo que tiene fundamento y por ende de algo que tiene credibilidad. Hermanos, es increíble lo que la palabra de Dios es increíble. Hermanos, ya para terminar, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por vuestra voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, no hay cosa más importante en la vida del creyente que haber conocido a Jesucristo, ¿cierto? Hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que haber conocido al Señor. Pero la palabra de Dios era una herramienta por las cuales nosotros teníamos que ser conducidos a creer en Él. La palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios hoy en día también tiene que ser el fundamento de nuestra vida. No podemos dejarnos llevar simplemente por fábulas artificiosas, como en estos tiempos ocurrían, para simplemente creer que nuestros propios pensamientos van a gobernar nuestro día y nuestra vida. Si no, hermanos, entendamos que la palabra de Dios es importante en la vida de nosotros. Vamos a orar, hermanos.